100.1. Palabras con poder. Aquí estamos haciendo Work Café, hablando de ciudades inteligentes, de cómo mejorar esta infraestructura, un tema además que está hoy día muy candente, ¿no? Y como parte presente además de la discusión. Pedro Donoso es fundador de Lumin City y está con nosotros hoy día para contarnos de este software que modela y predice el uso del suelo en una ciudad y en general en sistemas de ciudades. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Soledad. ¿Cómo te metiste en este tema? Bueno, esto proviene del mundo científico, el interés científico de entender cómo es el comportamiento de las ciudades, cómo crecen, dónde viven las personas, dónde se desarrollan los bienes inmuebles, entenderlo como un mercado donde hay vida. A todos nos interesa la ciudad, es algo que lo vivimos siempre y todos conversamos. Por lo tanto, desde el interés de la ingeniería, yo soy matemático, interesado en esto hace muchos años, ahí me empecé a meter en la teoría, en la computación, en herramientas. Entonces, esta es una herramienta que nació del mundo científico. Que viene desde el mundo científico y matemático. Y es curioso lo que tú dices, entendiendo que la ciudad es un sistema vivo. Absolutamente. ¿Cómo lo podríamos hacer una analogía, por ejemplo, a un sistema biológico vivo? Absolutamente, absolutamente. Hay teorías actualizadas que muestran a las ciudades como un conjunto de células organizadas con propósitos que también entran a refinarse y a cambiar. Hay regeneración, mutación, transformación. Las ciudades son organismos que tienen su propia vida. Hoy día hay investigación que muestra cómo se están desarrollando las ciudades en el mundo, como obedeciendo a ciertas reglas de comportamiento. Hay ciertas tasas de crecimiento que se han observado en ciudades en el mundo que muestran de que hay lo que llaman economías sub o superlineales. Significa que hay ciertas cosas que en la medida que aumentando la población crecen a tasas inferiores al crecimiento de la población y hay otras que crecen a una tasa superior al crecimiento de la población. Todos entendemos la sinergia de estar coexistiendo en espacios donde compartimos, donde nos formamos, donde hacemos negocios, donde aprendemos, donde consumimos, y por lo tanto esa sinergia, hay mucho paralelismo con un sistema biológico. Uh-huh. Y si podemos seguir en ese paralelismo, en esa analogía que hemos hecho con el sistema biológico, recién conversábamos, ¿no?, con nuestra entrevistada de la importancia de la gobernanza, es decir, que alguien esté a cargo de esto, de gestionar vivienda, transporte, pero hacerlo desde la punta, efectivamente, de la pirámide, que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas en Chile, porque el intendente tiene algunas habilidades, ¿no?, tiene también algunas iniciativas, pero no se conjuga con el resto de la ciudad, que es lo que se está tratando de suplir ahora con los gobernadores, pero parece que tampoco muy bien encaminado. Pensando en esto, ¿quién comanda o debiese comandar como un cerebro a este organismo vivo que es la ciudad? Muy bien. Probablemente sería conveniente reconocer qué partes nos interesa estudiar o relacionar y potenciar en una ciudad antes de preguntarnos quién debería gobernar y para qué. Probablemente algo que es un dato interesante de tener en la mesa es la última encuesta de presupuestos familiares que investiga los gastos de una familia. Indica que aproximadamente el 30% de sus gastos depende de la localización. ¿Y por qué digo depende de la localización? Usted hoy día gasta aproximadamente como un 20% en alimentación y vestuario, dentro a nivel promedio. Sí, claro. Gasta un 15% en transporte y el otro 15% en habitación, en habitación y pagar las cuentas donde sí, claro, usted está viviendo. Entonces usted suma el transporte, que depende de dónde estamos y dónde tenemos que movernos de un lugar a otro, depende de la localización, y suma el arriendo, llega a esta idea de que el 30% de todo el gasto de una familia depende de dónde están ubicados, ya sea para movilizarse o para residir. Mirado desde ese punto de vista, eso pone en gran relevancia de cómo está distribuido el mercado inmobiliario o el uso del suelo en una ciudad como una parte fundamental de qué es una ciudad, de cómo nos movemos o la movilidad, los viajes que hacemos, ya sea para cumplir objetivos tan básicos como trabajar o estudiar en la ciudad. Y por lo tanto esos dos sistemas ya empiezan a formar una buena parte de lo que entendemos como ciudad. Interesante, y por eso ustedes se han dedicado a este desarrollo de un software que modela y predice este uso. Claro, exacto. Y que lo puede mejorar, me imagino, esa es la... Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Quizás para poder decantar a tu pregunta, es muy necesario tener
un eje director, primero un objetivo, poder consensuar sobre esos objetivos, poder hacer participar a todos los actores, los llamados hoy día stakeholders, que interesan sobre la ciudad. Y por lo tanto, ¿por qué pasa eso? Porque los intereses individuales no necesariamente andan con los intereses sociales. Afortunadamente en el mercado inmobiliario hay cierta alineación estructural. Voy a decir algo que me parece muy interesante, que es cuando usted compra una vivienda, le interesa los metros cuadrados, si tiene solo o no, la cantidad de dormitorios, si tiene un patio. Pero también se compra el barrio. Se compra a sus vecinos, se compra el sistema de transporte que tiene cerca. Y por lo tanto, el comercio, si tiene colegio o no tiene colegio, si colocaron una industria contaminante al lado de su casa o si tiene un cuerpo bombero suficientemente cerca para que pueda apagar un incendio en su casa. Entonces, eso nos muestra de que la plusvalía o el valor inmobiliario, que es una cosa que le interesa al grupo de los desarrolladores, también impacta sobre la calidad de vida de las personas y depende de nuestra visión de comunidad. Esto no es una decisión individual, es decir, el valor de los bienes depende de qué barrio usted se encuentra y cómo esos barrios le proveen satisfacción sobre los servicios. Entonces, quisiéramos preservar todo lo bueno que es vivir en una ciudad, y quisiéramos visibilizar primero, discutir sobre la externalidad negativa que estamos produciendo, porque el barrio es el barrio de sus hijos, no el barrio solo de usted. Es el futuro del país. Hoy día en el mundo ya no compiten países económicamente, ya compiten ciudades en el mundo. Y por lo tanto, esa visión de querer primero y después cuidar y hacerla desarrollar una ciudad se transforma en un motor muy importante de la economía y de la vida humana. Qué interesante, Pedro. Tú dices esto permite no solo anticiparse a los hechos, ¿no?, sino además diseñar y evaluar proyectos, que es lo más interesante, las regulaciones, las políticas de incentivo que aborden los problemas de la vivienda, la movilidad, el acceso a la energía, el uso eficiente, la contaminación, entre otros. ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿A quién ha utilizado este software? Porque además es un software de característica de estándar mundial, ¿no? ¿Quién podría utilizarlo y qué resultado ha tenido? Ok. Nosotros ya llevamos varios años en esto y por lo tanto de esta visión académica o gubernamental en Santiago o de un país tan pequeño como Chile, en Santiago, querer aplicarlo, nosotros hace varios años miramos el mundo internacional y encontramos de que podemos hacer grandes apuestas o interesantes aportes al mundo y no solamente a nuestro país. Este software ya tiene licencias y aplicaciones fuera de Chile, en Estados Unidos, la ciudad de Boston, en Minneapolis, en Condado de Los Ángeles. Hay aplicación en Berlín, en Ciudad de Panamá. Y actualmente yo me encuentro trabajando en la primera aplicación en África, en Ciudad del Cabo. ¡Wow! Que tiene un problema hídrico, de escasez hídrica. Absolutamente. Empezar a conversar sobre la segregación, ¿no?, sobre la estructura étnica y económica de la ciudad es un gran tema. Ciudad del Cabo es un puerto, está cerca y por lo tanto tiene gran cercanía con la actividad internacional. Entonces hay un conjunto de dinámicas muy interesante. Ha sido para mí una tremenda oportunidad para poder aprender. Y para poder tener una visión de cómo ha funcionado y cómo no funciona en otros lugares. Para responder tu pregunta de cómo esto serviría, ha servido primero para poder sacar una fotografía de cómo somos. Significa es poder reconocer nuestra idiosincrasia, nuestros intereses, de la manera que queremos vivir, dónde queremos vivir, en qué barrio, y por lo tanto reconocer cómo es cada ciudad primero. Y desde ese conocimiento, que es más positivo que normativo, es decir, es más tratando de leer cómo somos, más que imponer cómo deberíamos ser, empezar a extraer patrones de comportamiento que después nos permitan predecir cómo viviríamos en 2 años más, en 5 años más, en 10 años más. Entretenido, súper desafiante además. Ya estamos cerrando nuestra conversación, Pedro. Para aquellos que quieren más información acerca de Luminin City. Ok. Se puede acceder a una página internacional que entrega información que está a través de un distribuidor que se llama CityLab. Entonces usted pone en CityLab
y el nombre de Lumin City fuera de Chile se llama Cubeland. Con esas dos palabras van a encontrar mucha información internacional y no solamente nacional de esta herramienta. En el caso de Lumin City, en Chile se distribuye a través del ISI, Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y por lo tanto, accediendo a su página web, pueden obtener más información. Y ciertamente contactándome a mí directamente, yo encantado, porque la comunidad interesada en ciudad, caramba, que ha ido creciendo en estos últimos días. Sin ninguna duda. Pedro Donoso, fundador de Lumin City. Lo pueden buscar ustedes a través, decía yo, del buscador si quieren, o a través de sistemas complejos, efectivamente, como tú ya lo mencionabas. Qué interesante la conversación que tuvimos. Gracias por tomarte el tiempo de venir acá con nosotros. Muchas gracias a ti por tu invitación. Muchas gracias. Estamos haciendo World Café Santander.